Hola Josué, quería completarte el estudio que te había hecho el día de ayer acerca de la interpretación de Jesús de cada uno de los 10 mandamientos que llamamos el segundo Sinaí, basado en Mateo 5, versículos 1, 20 en adelante, y completarlo con algo que quedó pendiente, que es una apreciación de Jesús sobre el cuarto mandamiento, el sábado. Es decir, Jesús eh, ensalza cada uno de los 10 mandamientos, eso lo expresé en en el audio anterior, pero ahora con respecto al cuarto mandamiento, el sábado. Y es que a veces uno esperaría que de parte de Jesús hubiera mayores explicaciones. De hecho, las hay, pero como ningún otro de los mandamientos, Jesús más bien al cuarto, más que explicarlo, Él lo actualiza o lo dramatiza o lo lleva a la práctica. Y es llamativo como tanto en la creación Dios pone como ejemplo su acción para que sirva de modelo para los seres humanos, así como hizo Jehová, lo tiene que hacer el hombre. Esto lo dice Éxodo capítulo 20 en la última parte del mandamiento, porque así como Jehová guarda el mandamiento, Dios pide que lo haga el hombre también. No solamente en la creación, sino aún con el ejemplo de Jesús. En sus curaciones, que los evangelios registran 7, más algunas enseñanzas también que no incluyen curaciones. Y efectivamente, cuando él realiza estas tareas de curación, en verdad ataca las leyes rabínicas para que se cumpla aquello, el principio que estamos estudiando. Habéis oído, los antiguos dijeron tal cosa, pero yo os digo tal otra. Y con respecto al sábado, con mucho más razón. Entonces, quisiera pues comentarte acerca de esto y vamos a hacer el análisis de esta expresión, ¿no? Recordemos, en cada uno de los 10 mandamientos usamos esta expresión. Oísteis que fue dicho a los antiguos, dos puntos, y entonces enumera el mandamiento. No matarás o no cometerás adulterio. Y él luego entonces lo amplía para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 42, 21. Jehová se complació, por amor de su justicia, en engrandecer y magnificar la ley. Bien, así como hizo con cada uno de los mandamientos, lo vimos, ahora vamos a estudiar con respecto al cuarto. Oísteis que fue dicho, guardarás el séptimo día sábado como descanso, Deuteronomio 5:12. Y Jeremías capítulo 17, desde el versículo 21 en adelante, y guardarás de por vida no introducir cargas en Jerusalén, ni sacar carga de vuestros hogares. Y entonces esto es mandamiento de Dios al punto que el Señor usa la expresión guardarás de por vida, que en verdad me gustaría leerlo literalmente porque ya Jesús luego va a dar alguna explicación o a través de sus acciones, de sus curaciones, de su forma de obrar, ¿no? Acerca de lo que significa este mandamiento, la interpretación hecha por los rabinos y la posterior curación, erradicación del principio rabínico por la acción que Jesús toma. Dice entonces Jeremías capítulo 17, versículo 21, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo o sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Entonces, si esto es mandamiento de Dios, ¿cómo se interpreta? Especialmente este segundo mandamiento, el de Jeremías 17. Bien, quien lo interpretó adecuadamente fue nada menos que Nehemías. En el libro de Nehemías, allí se entiende qué quiso decir Jeremías en el capítulo 17. Leemos pues en Nehemías capítulo 13, desde el versículo 15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día sábado y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado?
Sucedió pues que cuando iban oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en sábado, notemos, no introdujeran carga. Si nos acordamos del mandamiento de Jeremías 17, que es palabra de Dios, no meter carga en las puertas de Jerusalén, ni sacarla de los hogares. Versículo 20, Nehemías 13:20, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Entonces, ahí miramos claramente que Nehemías interpretó correctamente lo que Jeremías dijo en su capítulo 17, de no permitir que se introdujeran cargas, ¿qué cosa? Cargas comerciales, cargas seculares, ni sacarlas de las casas, lo mismo también, para comerciar, cargas seculares. Pero aquí que los judíos se excedieron, y entonces ellos llevaron a un extremo este mandamiento de Jeremías en cuanto a no meter carga o sacar carga, porque lo aplicaron a todos los demás órdenes que tienen que ver con el judío, no solamente cargas comerciales o seculares, hasta el punto de llevar carga de un pañuelo en la ropa. Ellos podían llevar la ropa en sábado, siempre hablamos de sábado, pero no el pañuelo. E incluso si llevaban alguna carga en sábado en sus ropas y la descubrían, pues era su obligación tirar la carga. Por eso es que ni siquiera pañuelo, a menos que el pañuelo estuviera cosido a la ropa y por lo tanto ya no era una carga, sino una parte, técnicamente se la miraba así, como una parte del vestuario, ¿sí? Entonces, si estos son los mandamientos que Dios da, dijimos Deuteronomio 5, leímos el versículo 12, Éxodo 20 por excelencia, ya está enumerado por primera vez el cuarto mandamiento, Jeremías 17 lo va a ampliar para que los judíos no se excedan en sus comercios, en sus actividades seculares. Pero aquí que los judíos y los rabinos en particular, ya para el tiempo de Jesús, llevan a un extremo y entonces Jesús interviene. Y esto se observa en las curaciones sabáticas, que se registran 7 en los evangelios, más algunas enseñanzas adicionales, como la de Marcos 2 o Mateo 12, cuando los discípulos recogen espigas en sábado, allí en el campo para comer. Entonces, comentemos esto. Recordemos que el principio era, oísteis que fue dicho, guardarás el séptimo día de descanso y no introducirás carga ni sacarás carga en sábado, pero vosotros decís. Y ahí viene entonces el comentario que vale la pena tomar en cuenta. Y es que basándonos en Marcos 7, allí se da un ejemplo, el ejemplo del Corbán, ¿no? El principio sigue siendo el mismo, que es lo que más importa, y es que Jesús va a desarticular todas las teorías que los judíos tenían para anular la ley de Dios, Jesús lo dice muy claramente, y hacer prevalecer sus leyes, sus creaciones, finalmente sus inventos. Acordémonos, vamos a leer Marcos 7, de paso también comentamos en Marcos, desde el versículo 1, Marcos 7, la práctica que da inicio a todo este problema, ¿no? Y es que los discípulos entran a comer, pero no se lavan las manos ritualmente. Leemos pues el texto, Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Hay otro relato en los evangelios donde le pasa lo mismo a Jesús, que él lo invita a un fariseo a comer y ya se sienta a comer, pero él no se lava las manos ritualmente. Y lo reprende allí el fariseo. Quizás voy a invitar a que leamos ese texto y seguimos luego con Marcos 7, es decir, la experiencia que Jesús tuvo en forma particular. Esto aparece en Lucas capítulo 11, allí es donde se cuenta esa experiencia de que Jesús fue criticado ahora por un rabino, quien lo invita a comer, pero entonces Jesús no se lava las manos y ahí vienen los problemas. Reitero, no se lava ritualmente. Dice Lucas 11:37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó
de que no se hubiese lavado antes de comer. Acordémonos, no está acá hablando de que esto ocurriera en sábado, sino del fenómeno de los ritos e inventos judíos que están ya codificados en el Talmud. Y particularmente la Mishnah, que es parte del Talmud, ahí aparecen estas leyes que son normativas, de tanto peso autoritativo como las leyes de Moisés. Otra vez, 11:38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entiéndase, lavado ritualmente, como lo va a explicar Marcos 7, el texto al cual ya volvemos. Pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y ahí comienza a hablarle duro al dueño de casa, y seguramente había amigos alrededor, fariseos, escuchando, aprendiendo, o más que aprender, observando y aprendiendo sí, de los reproches del maestro. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, y comienza allí una reprensión que Jesús hace contra los fariseos. Pero esto se arranca con la crítica que el fariseo le hizo a Jesús porque no se lavó las manos ritualmente para comer. Vamos pues entonces ahora a Marcos 7. Retomamos la lectura que teníamos, que decía, 7:2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Allí la palabra griega en original para lavamientos es bautismos o ablución, que es sumergir algo con un propósito ritual o purificación. Esto significa entonces que para comer había que sumergir ritualmente, acá dice, los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal. O sea, como quien dice, bautizarlos para que ya estén habilitados para comer. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí entonces Jesús se las devuelve. Respondiendo dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y esta expresión, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y entre esas cosas semejantes vamos a hablar de una ley que los judíos tenían que tiene que ver con el sábado. La Josá, Merushá, Lerushá, que en un momentito ya comento, pero quiero completar esta parte de la revelación de Jesús, de lo que significa la ley de Dios contra el error grave que los fariseos y rabinos hacían al intentar hacer prevalecer sus leyes y disminuir la ley de Dios. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Además dice, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís. Notamos, esta es la típica expresión que Jesús utiliza muchas veces en su enseñanza. Y es contraponer el mandamiento revelado de la ley de Dios, en este caso estamos haciendo el estudio de los 10 mandamientos, contra las leyes humanas. En el caso acá de los fariseos, frente al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Jesús trae el mandamiento rabínico. Vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, corbán, que significa ofrenda. Y ya con eso cumplió su deber religioso. Porque luego dice, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya basta eso, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En otras palabras, un hijo tenía que escoger entre obedecer el 5.º mandamiento, si el padre pedía ayuda, o seguir la regla rabínica, que si pronunciaba corbán sobre alguna cosa que significaba ofrenda a Dios, y ya pasaba a dominio de los rabinos,
se podría hacer corbán sobre un cuarto, que había un cuarto de huésped, y allí los rabinos lo podían utilizar para propósitos religiosos, y ya el hijo le decía a su papá: padre, no te puedo dar ese cuarto porque ese cuarto es corbán, ya está consagrado a Dios. Y entonces Jesús cuestiona, reprocha, y no le dejáis hacer más por ese papá que pide ayuda a ese hijo. Y versículo 13, invalidando con ello la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y miremos algo más que Jesús agrega: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pues, basados en esto, hablemos de esta ley judía de la Hotzá, Merushá, Lerushá. Esa palabra significa transportación de un dominio a otro, y tiene que ver con las obligaciones que una persona debía tener presentes a la hora de transportar en sábado, siempre en sábado. La ley se aplica solamente para el sábado. Cómo debía transportar la cosa. Y allí entonces se entiende mejor el texto de Juan, capítulo 5. Antes de avanzar a mirar un poco ese texto de Juan 5, me gustaría más hablar acerca de lo que va a representar estas leyes. Menciono una, Hotzá, Merushá, Lerushá, pero hablar todavía de algo más, y es que estas leyes estaban contempladas como parte de las 39 tareas prohibidas en sábado, o 39 melajot. En el siguiente artículo que quiero leer, trata de explicar, en términos modernos, cómo eran esas antiguas leyes, cada una de ellas, y la que nos importa para nuestra consideración de la revolución que Jesús está haciendo con respecto a la recuperación del sábado, de los 10 mandamientos, a la valorización, al ensalzamiento del cuarto mandamiento frente a esta tragedia de los inventos rabinos. Vale la pena por lo menos repasar de estas 39 tareas prohibidas en sábado, la número 10, la número 21 y 22 y la número 39, porque ellas tienen que ver mayormente con las curaciones de Jesús hechas en sábado. Entonces, voy a comentar la número 39, que es con la cual comentamos, y es con respecto a la Hotzá, o la transportación que se hace en sábado. Los judíos dividían los lugares de espacio en 4 dominios. Y entonces, a la hora de transportar una cosa a otra parte, había que mirar detenidamente en qué zona estaba. Si era zona de dominio privado, zona de dominio público, zona de dominio o zona exenta, o zona de dominio intermedio. ¿Sí? Leo entonces la nota que podemos ubicar en internet acerca de estas zonas de dominio para la transportación en sábado. Existen, de acuerdo a la ley, 4 dominios, entiéndase, no ley de Dios, sino ley rabínica. Dominio privado es la Reshut Hayahid, que pertenece a una persona y está cercado en su totalidad con un cerco de metros de altura aproximadamente como mínimo. Hay muchas leyes al respecto de las aberturas. Entonces ahí es otro tema también de hasta cuánto estaba permitida la abertura para poder pasar por el lugar, ¿no? Y los cercos también, qué altura debían tener para ser considerado entonces un dominio privado. Normalmente los hogares eran de dominio privado. Luego entonces, otra zona de dominio o de espacio para moverse era el dominio público, y es Reshut Harabim, que contenían las calles, avenidas, ferias, parques. También teníamos la siguiente zona, que es la zona de Makom Patur, la zona de zona exenta, se llama así, que abarcaba los mares, montes, montañas, lagos, desiertos, y que eran abiertamente públicos, pero no transitados como la zona de dominio público. ¿Sí? Y entonces tenemos la zona Carmelit, que va a incluir también los mares, desiertos, dominios privados, que no reúnen las características mencionadas en el punto
anterior, en el punto A de dominio privado. Entonces, por eso se llama intermedio. Está entonces entre la zona privada y la zona pública. En el medio allí, entonces, vamos a tener, incluso entre la pública y la zona restringida o exenta, ahí tenemos esta zona intermedia. Notemos cómo sigue el comentario. La Torá prohíbe transportar en Shabbat desde un dominio privado a uno público, o carmelit, o viceversa. Uno se preguntaría si es la Torá. Efectivamente, sí, en Jeremías 17, se entiende por Torá, ley de Dios, que hay tal prohibición, pero esta distinción de lugar público o privado, o zona restringida, o exenta, o zona intermedia, allí es donde uno se preguntaría si realmente estamos diciendo que sea la Torá la que está hablando. Pero vamos a conceder que entonces la Torá prohíbe transportar en Shabbat desde un dominio privado a uno público o dominio intermedio, o al revés. También está prohibido transportar en la vía pública o la zona intermedia, más de 4 pasos, unos 2 metros, tampoco se puede transportar la cosa. Si encontramos, notemos ahora la aplicación de esa ley. Y todo esto va a ir en referencia o se relaciona con Juan capítulo 5, cuando el paralítico transportó la cosa. Dice allí, si encontramos algún objeto en nuestro bolsillo al caminar por la calle en Shabbat, debemos arrojarlo, ni bien nos percatamos de ello, porque no se puede cargar en sábado. Debemos por ello cuidarnos de colocar objetos en nuestros bolsillos justamente para evitar que esto suceda. No obstante, en el tratado Yom Tov está permitido cargar solo los objetos que necesitamos para ese día. Allí hay una especie de exención porque es un día festivo muy importante. Bien, este es ya un punto que vale la pena tomar en cuenta y es el traspaso de un dominio a otro. Justamente el Shabbat, en la primera ley que ellos tienen, allí cuenta de la experiencia que se vive un viernes de tarde, viernes de noche, entre dos individuos que están en distinto dominio. Nos estamos refiriendo a un señor pordiosero que está tocando la puerta buscando comida y el dueño de la casa, que es un hombre rico que le puede proveer comida. Pues, ¿qué es lo que vamos a contemplar en ese caso? Recordemos, estamos hablando de Shabbat en la primera ley que ellos producen. Allí por lo menos se observan 4 movimientos. Esto es que el pordiosero tiene su plato y está buscando una hogaza de pan. Y entonces al tocar la puerta, él puede cometer error si hace que su mano introduzca el plato. Está prohibido, según Jeremías 17, introducir cargas, pero esta es la interpretación rabínica, recordemos. Ya Nehemías había dado la correcta interpretación de las cargas comerciales y seculares, o cargas en las que uno va a obtener algún provecho comercial. En este caso es un individuo que está buscando una hogaza de pan, un pordiosero, y entonces el hombre supuestamente no puede introducir el plato del dominio público, la calle, al dominio privado, que es el domicilio, ni la inversa, sacar un pedazo de pan del dominio privado, que es el domicilio, hacia afuera, el dominio público, y ponerla allí en su plato. Notamos entonces que estas son las excepciones, o las leyes, y luego vendrán las excepciones. Estoy buscando el texto acá para leerlo directamente también. Luego entonces de la Mishnah, la porción que interesa, que dice así: hay 2 modos de transportar en sábado, que son 4, para el que está adentro, y otros 2, que llegan a ser 4 para el que está afuera. Recordemos de dominios, respectivos dominios. Dominio público en la calle, dominio privado el que está en el domicilio. ¿De qué manera? ¿Cómo se produce esto? Hace la pregunta. Sigue la ley entonces rabínica. En el caso de que en sábado un pobre esté afuera y el dueño de la casa esté adentro, si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, es decir, el plato, para ilustrarlo, o si recoge algo de aquel, es decir, quita el pan
el hombre tiene el dueño de casa un pedazo de pan allí en su mano y quita algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable, él comete pecado. Y el dueño de la casa está exento, él no hizo nada. Fue más bien un participante pasivo. Ahora al revés, si el dueño de la casa saca la mano y deposita algo en manos del pobre o en el plato del pobre, la hogaza de pan, notemos que él sacó, violando Jeremías capítulo 17. O al revés, si retira algo de las manos o del plato del pobre y lo introduce en su casa, en este caso el dueño de la casa llega a ser culpable, pero el pobre no lo es. Otra vez el pobre tuvo participación pasiva. Y entonces aquí, para evitar el problema, la ley dice que ambos tienen que participar mitad y mitad. Dice entonces, si el pobre introduce la mano y el dueño de la casa toma algo de ella, notemos que el hombre introduce, pero no deposita. Por lo tanto, él no es que metió algo, porque el mandamiento dice no metas carga. Ok, yo metí la mano, pero no metí la carga. Entonces, introduce la mano y es el dueño de la casa el que toma algo de ella. O al revés, o deposita en la misma algo y el hombre saca. Y finalmente el hombre metió la mano y sacó la mano, pero el que hizo la otra acción fue el hombre que le retiró algo de la mano o le metió algo en la mano. En cambio, sería culpable si el pobre que mete la mano y saca algo de la casa, ahí ya el pobre es culpable. Pero acá, al haber hecho los dos, mitad y mitad, entonces dice acá, ambos están exentos. Luego invierte el ejemplo. Si el dueño de la casa saca su mano y el pobre recoge algo de las manos de aquel, así que no fue el dueño el que depositó, o sea, sacar y depositar, apenas sacó la mano, pero no depositó, porque la acción tiene que tener dos momentos, es introducir o sacar, pero depositar, así, se habla otra vez, es introducir la mano y quitar algo para sacarlo afuera, pues ya que lo introdujo, o al revés, sacó la mano, pero entonces quita algo para meterlo. Y entonces acá dice otra vez la ley, si el dueño de la casa saca su mano y el pobre es el que recoge algo de las manos de aquel, o si deposita algo en sus manos, cuando es el dueño el que sacó la mano y es el otro el que deposita, y aquel lo introduce, el dueño otra vez, ambos nuevamente están exentos. Notemos que esto tiene que ver, esto es ley Hotzá, esta es la primera ley de la Hotzá, y es cuando uno va a meter o va a sacar. Como era dominio público, entonces estaba prohibido transportar cosas, absolutamente. O sea, el hecho de que el hombre cargara algo, y supongamos que lo hubiera llevado y dejado en algún lado, o lo hubiera transportado, o lo hubiera metido en otra parte, en lugares públicos estaba absolutamente prohibido. Entonces la ley permitía en esos casos hacer una fusión, un erub se llama en hebreo, y que consiste que por el alimento compuesto de dos comidas, individuos cercaban el lugar y entonces se convertía en lugar privado. Esto quiere decir que si los judíos, o en este caso, en esta historia de Juan 5, se hubiera convertido en lugar privado, esto es que Jesús hubiera ordenado a los discípulos que hubieran o cercado el lugar, o haber comido o preparado comida, o erub, fusión, y entonces se convierte en privado, lo podía llevar. Pero lógicamente hace falta la aprobación de gente para ello, y los rabinos no estaban interesados en convertir un lugar público en privado. Recordemos que esto ocurrió allí cerca del estanque de Betesda, un lugar público. Pero entonces había otra manera de poder conseguir una exención a esta práctica de transportar en lugar público. Y la exención consiste en que si lo llevaba en forma inhabitual, de forma rara, extraña, podía llevarlo entonces en lugar público. Luego entonces del tratado Shabbat de la Mishnah, habíamos leído el capítulo 1, la ley número 1, ahora el capítulo 10, y voy a leer la ley número 3, la Mishnah número 3, que dice así: el que transporta algo con la mano derecha o izquierda, o en su seno, es decir, contra su pecho, o sobre sus espaldas, es culpable si lo transporta en sábado.
porque así acostumbraban a acarrear los hijos de Coat. Así se dan las razones de por qué la ley funciona como funciona. Pero el que transporta las cosas en el reverso de la mano, y a continuación vamos a leer las formas más extrañas para transportar algo y así obtener exhibición. El que transporta las cosas en el reverso de la mano, o en el pie, o en la boca, en el codo, en la oreja, en el pelo, en la bolsa con la apertura hacia abajo, entre la bolsa y la camisa, o en el volante de la camisa, en el zapato, en la sandalia, así está eximido, ya que no la transportan como suelen hacerlo los portadores. O sea, llevarla de forma inhabitual. Y allí entonces el individuo se exime. Y ahí se entiende por qué Jesús le dio al hombre esa orden perentoria que aparece allí en Juan capítulo 5. Notemos que si el individuo no hubiera entendido la orden de parte de Jesús, que era urgente, o sea, apremiante, perentoria, el hombre podría haberse enfermado si tiraba el camastro frente de sí ante la queja de sus acusadores. Leamos el texto. Dice acá Juan 5, había allí, versículo 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Lógicamente jamás nadie vino a enseñarle los mecanismos de la Torá en caso de que se recuperara. Es ridículo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice, y lo que va a decir es algo solemne. Ahí estaba la clave de todo la historia que viene a continuación. Levántate, toma tu lecho y camina. Y habíamos leído de la ley, de la Mishnah, que si se llevaba en la mano derecha o izquierda, o en el seno, o sea, contra el pecho, o sobre los hombros, o la espalda, era culpable. Y seguramente este hombre, al no haber tenido ninguna instrucción de cómo llevar la cosa, lo habrá llevado de la manera más habitual posible. Y entonces dice a continuación, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Notemos que la preocupación de los judíos, si es que lo conocían o no, si era el hombre que estaba mendigando, esto ocurre en Juan 9 también, a ellos más que la curación les importaba que se observara el reglamento, y era no transportar la cosa en sábado, en lugar de celebrar la recuperación, la sanación del individuo. Pero la respuesta del ahora curado vale la pena tomarla en cuenta, y es, versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho o agarra tu lecho y anda. Y a la pregunta que le hacen los judíos, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Notemos, allí revelan algunas cosas. Una es, en el caso de la persona enferma, que entendió la orden perentoria. Era una orden dominante. Agarra tu lecho y póntete a caminar. De modo que si soltaba el lecho, podía volverse a enfermar. Esta es una deducción casi lógica por el tipo de planteo que le hacen los enemigos ahora, los acusadores del hombre curado. ¿Quién es el que te dijo semejante cosa? Que cargues tu lecho. Notemos que si hubiera sido muy de parte de los acusadores, muy dominante la observación, muy escandalosa, de modo que fuera casi hiriente. ¿Quién te dijo semejante cosa? Y el hombre, impresionado por el reproche, hubiera soltado el lecho. ¿Quién sabe en qué termina la historia? Mi deducción es que el hombre volvería a enfermar, porque Jesús le dijo bien claramente, agarra tu lecho. Pero lo que importa es que el hombre quedó muy, muy claro de cuál era la orden, que tomara el lecho. Y así se lo dice a sus enemigos. El que me sanó, él mismo me dijo. ¿Y quién es el que te dijo semejante cosa? Y el texto continúa, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Lo que viene después es sumamente fascinante, tiene que ver con
una aclaración mayor del sábado, que ha sido distorsionada. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, de lo cual se han valido muchos para afirmar que Jesús más bien violó el sábado, cuando es exactamente al revés. Pero este tema se estudiaría tal vez en otra ocasión. Lo que importa acá es que Jesús atacó la ley Hotzá, o sea, la ley de la transportación en sábado. Quizás vale la pena aclarar algo. Comento la explicación del versículo 17, brevemente. Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y es para que no quedaran dudas. Primeramente, allí Jesús en 2 ocasiones va a responder a los judíos en el versículo 17 y 19, pero en el griego, cuando se traduce, se usan verbos muy llamativos. Solamente en Juan aparecen estos 2 verbos de 7 usos que se observan en el Nuevo Testamento, y en todos los casos son respuestas solemnes. Es decir, Jesús ahora cuando va a hablar solemnemente, y por lo tanto la respuesta que va a dar va a ser muy solemne. Es para prestarle atención. Y efectivamente no defrauda el uso de ese verbo. En otras palabras, Jesús dijo solemnemente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 17. Y el 19 también. De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús pone al Padre como el autor de este tipo de trabajo. En el Evangelio de Juan, la palabra trabajar nunca se utiliza con un sentido secular, como aparece en otras partes de los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo, cuando dice que el padre pide a los hijos que vayan a la viña a trabajar. Ahí se usa un verbo y sustantivos que aquí el sentido que aparece en Mateo no es el que se usa acá. Trabajar aquí en todo el Evangelio de San Juan significa trabajar haciendo obras salvíficas. Esto es, ustedes tienen que hacer el trabajo de Dios o la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Que creáis en aquel a quien Dios ha enviado. O aún en Juan 9, me es necesario hacer las obras, el trabajo de Dios, siguiendo la palabra griega. Y la obra de Dios, a continuación, fue violar otra ley rabínica, la curación del ciego, el tema que ahora vamos a introducirnos también. En otras palabras, solemnemente Jesús responde que el trabajar que Él trae es obra que Dios le señaló al Hijo que haga, y era salvar a la gente quitando de en medio el estorbo de las leyes humanas o leyes rabínicas. Así como ocurre con Juan 5, y hemos mencionado que Jesús invalida, así como invalidó el Corbán, invalida aquí la Hotzá, que es la transportación en sábado. Pero ¿qué diríamos de otras leyes también que Jesús invalidó? Vamos a mirar, por ejemplo, la ley número 10. Recordemos que estamos leyendo de la Mishnah, el tratado Shabbat, de los 63 tratados que tiene la Mishnah. Uno de ellos, el Shabbat, trae 24 capítulos. El capítulo 7 es el que trae las 39 prohibiciones o 39 trabajos prohibidos, o melajot, se llama así. Y se van enumerando 1, 2, 3, hasta que el 10 tiene que ver con amasar. Es una prohibición lógica, natural, que hay que... pero el judío se excede en ir más allá de lo que representaría el trabajo secular de amasar. Y esto va en relación con otra curación de Jesús. Curación con la que Jesús intenta invalidar estos melajot, o estas tareas que los judíos se inventaron. Y nos referimos a amasar barro, que Jesús cuenta en Juan 9. Pero antes leamos en qué consistía, o el comentario que se hace respecto del amasar prohibido de las 39 melajot, o tareas prohibidas en sábado. La número 10, dijimos, amasar. Leo acá, consiste en unir harina a través de agua transformándola en una masa. Pero entonces va a dar ejemplos. Si bien son modernos estos, el principio es el mismo a lo largo de los siglos. Cuando dice, al aplastar una banana o una palta o aguacate en Shabbat, estaríamos transgrediendo 2 prohibiciones. Una que es moler, es otra de las melajot prohibidas, moler, y otra es la de amasar, ambas cosas. Se está moliendo y se está amasando.
Aquellos alimentos para bebés que se preparan a base de cereales que deben ser mezclados con agua o con leche estarán prohibidos de preparar. Así que no se puede allí para un bebé mezclar de modo entonces que se haga una masa. Notemos muy triste en el caso del alimento de un bebé que llegue a vivir esa circunstancia. Aún más, a menos que la mezcla quede tan líquida que pase a ser bebible. Y entonces se puede mezclar, pero siempre cuidando de que no se transforme en masa para no amasar. Si el cereal es muy diluido, muy suave, y se mezcla con agua y no se forma la masa, entonces el bebé puede tomar. Pero ¿qué ocurre cuando no se da esta circunstancia? En caso que el bebé lo necesite para su dieta, deberemos recurrir a un no judío que lo prepare. Es tremendo. Llamar a un no judío, a un gentil, que prepare la masa, pues él puede pecar, él no está preparado para el cielo, él no es miembro de la eternidad. En cambio el judío, sí, el mandamiento es para el judío y aún para sus animales, como cuenta Éxodo 20. Por lo tanto, el judío y sus animales van a cumplir todo el descanso que la ley ordena. Pero vamos a ver acá a un ejemplo más en la Mishnah, ahora directamente, en el capítulo 24, se nos va a hablar acerca de amasar. Da otro ejemplo, esto es aves de corral, cuando se presentan ambos elementos para amasar, que es el forraje y el agua. Leo entonces de Shabbat, capítulo 24, la ley número 3. No se debe sobrealimentar al camello ni forzarle a comer, aunque sí se le puede poner el forraje en la boca. No se debe cebar a los terneros, aunque sí se les puede poner el forraje en la boca. Se puede poner el pienso o forraje en el pico de las gallinas y el agua en el salvado, pero sin amasarlo. No se debe poner agua delante de las abejas o delante de las palomas que estén en el palomar, pero sí delante de las ocas, gallinas y palomas domésticas. Y uno preguntaría, ¿por qué tanta diferencia? Unas que sí, otras que no. Pues son las leyes muy complicadas, que ya lo había dicho Pedro, que ni con un dedo las quieren mover, ¿sí? Pero creaban leyes y eran difícil recordarlas o aún cumplirlas. Pero el punto que importa ahora es amasar. Y entonces ahí se entiende mejor cuando Jesús, sin necesidad, en sábado, comenzó a escupir repetidamente sobre la tierra hasta hacerse una pasta, una masa de barro que aplicó en los ojos del ciego. Esto es Juan capítulo 9, violando la ley rabínica de las 39 melajot, la número 10, que es amasar, y que aparece explicada también como un ejemplo en el capítulo 24, Mishnah número 3, que lo hemos leído también. Aún más todavía, vamos a ver otro ejemplo de otra ley rabínica, de paso muy interesante porque en esta ocasión el judío le va a sacar un mandamiento de la Mishnah y Jesús se lo devuelve con otro mandamiento de la Mishnah. Y que entonces la lógica está diciendo que es imposible acusar a Jesús de la acción que él hizo en sábado. Y nos estamos refiriendo a Lucas capítulo 13, allí la curación de la mujer encorvada desde su nacimiento. Vamos entonces a buscar ese texto para poder leerlo en Lucas capítulo 13 y a la vez leer también el comentario que se nos da en esta literatura moderna que va explicando las diferentes leyes o cómo se interpretan estas leyes de los melajot. Entonces vamos a Lucas capítulo 13 y leemos lo siguiente de la sanación de la mujer encorvada por Jesús en sábado. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, y ahora notemos los verbos que se van a usar. Libre, porque esto va a tener que ver con una melajot prohibida, o sea, una tarea prohibida de las 39 tareas prohibidas en sábado, que era atar y desatar. Eso estaba prohibido hacerlo en sábado. Entonces, Jesús desata, ese es el verbo que él va a utilizar. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dice, mujer, eres libre, desatada de tu enfermedad.
13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, porque el principal está pensando en otra ley rabínica, la de Yomá, se llama así el libro, en el capítulo 8, la Mishnah número 6, allí enseña que solamente por casos de emergencia o vida o muerte, sí se puede atender a alguien que lo necesita, pero cuando son casos crónicos, no hace falta aplicar allí la curación. Estoy buscando entonces Yomá, tengo aquí la Mishnah, pero tengo que buscar entonces Yomá, o el día del perdón, tiene que ver con el día de expiación. Página 243, eso es Yomá. Y leo entonces el capítulo 8, la ley número 6. Entonces aquí, dice acá, al que ha sido cogido por el hambre se le alimenta incluso con alimentos impuros hasta que brillen sus ojos. Está hablando de curaciones. A quien mordió un perro rabioso no le dan de comer del lóbulo de su hígado. Rabí Matías Ben Jarás lo permite. Dice asimismo Rabí Matías Ben Jarás, si una persona siente dolores en la garganta, se le puede dar una medicina por vía bucal en sábado, ya que hay peligro de vida, y todo peligro de vida desplaza al sábado. Este es el concepto rabínico, se convierte en ley. Cuando hay peligro de vida, es más importante el ser humano que el sábado, desplaza al sábado. Notemos que Jesús con razón había enseñado que los judíos enseñaban que el sábado era más importante que el hombre. Acordémonos en Marcos capítulo 2, cuando Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, como un esclavo del sábado. Y los judíos enseñaban pues como que el hombre estaba al servicio del sábado. Pero en caso de que hubiera peligro de muerte, allí entonces el capitán, el sábado, el sargento, sábado, tenía que ceder allí porque el peligro de vida era más urgente. Entonces, en el caso de la curación de la mujer, allí cabe la pregunta, ¿estaba en peligro de muerte? Leamos pues entonces el texto. Lucas 13, versículo 14. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no el sábado. En otras palabras, no es urgente, según Yomá 8:6. Si fuera urgente, sí, desplaza el sábado y no, yo no objeto. Pero hace 18 años que esta señora está viniendo a la sinagoga. Es un estado crónico. Y como es crónico, un día más que espera la curación, ¿qué problema le hace? ¿Por qué lo hace en sábado? Notemos que el rabino razona desde un punto de vista distinto al de Jesús. El rabino piensa que el sábado es más importante que la salud, en este caso la enfermedad crónica del individuo que se la tiene que aguantar todos los días, aun yendo en la sinagoga el sábado, y que si ha de ser curado sea otro día. Ese es el planteo. Pero Jesús va a ir a otro planteo. Va a usar la misma ley rabínica, ¿sí? Pero jugando con palabras que se observa en el griego y en español también, y especialmente basado en su misión de Mesías de desatador. Isaías capítulo 61. A ver cómo leemos. Versículo 15. Entonces el Señor le responde y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata. Notemos que él va a ser paralelo entre el desatamiento de la mujer encorvada con el desatamiento de los animales en sábado. ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Cada uno de vosotros no hace eso. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, notemos otra vez la expresión, 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces vamos ahora a la ley de atar o desatar, que allí entonces enriquece la acción que Jesús hizo. Y aparecen como de las 39 melajot o tareas prohibidas en sábado, como número 21 y 22. El comentario es el siguiente.
Fuera de la prohibición obvia de atar y desatar nudos en Shabbat, se incluyen también ajustar el nudo de los tzitzit cuando estos se desajustaron. Está permitido en Shabbat, notemos ahora, cuando se trata de algo necesario, obligatorio, sí se puede atar, pero con una condición. Atarlo y luego lo opuesto, desatarlo en el mismo día. Miremos, está permitido en Shabbat atarse los zapatos en la forma tradicional, vale decir, primero un nudo y luego el moño, con la condición que los ate o desate en el mismo día. Tiene que ser en el mismo día. Por este motivo, no hacemos un moño para ajustar el rollo de la Torá en Shabbat en la tarde, ya que recién esta será desatada el próximo lunes. Es decir, se leyó la Torá durante el día y entonces se abrió el rollo en la mañana y en la tarde pues hay que cerrarlo. Pero ¿qué ocurre si se vuelve a abrir el rollo y ya se está por poner el sol? Otra vez, por este motivo no hacemos un moño para ajustar, porque la acción tiene que tener su contraparte, ajustarlo, porque si se lo ajusta y hay que desatarlo, entonces el rollo tiene que estar desatado y luego se lo vuelve a atar. Pero acá está diciendo que si, busco el texto, por este motivo no hacemos un moño para ajustar el rollo de la Torá en Shabbat a la tarde, ya que recién la Torá será desatada el próximo lunes, cuando empiezan los servicios nuevamente, de estudio, de lectura, etc. Entonces, una acción tiene que estar hecha y con su contraparte en el mismo día. Vale aclarar que respecto al moño de los zapatos queda prohibido hacer un nudo por encima del moño, como se suele hacer con los zapatos deportivos o aún de los niños. Estas leyes se aplican lógicamente también en aquellas prendas que cuentan con cintas para ajustar. Cuando uno, en sábado especialmente, hay cintas que van a ajustar y entonces si se ajustan hay que desajustarlas también en el mismo día, ¿sí? En el caso de la persona enferma, que Jesús desanudó en sábado, no es lícito hacerlo porque atar o desatar en sábado no se debe hacer. A menos que, como habíamos leído ahí, dice, con la condición que los ate o desate en el mismo día. Entonces, si lo ata y desata, tiene que ser en el mismo día. Y por lo tanto, entonces, imaginemos lo ridículo que sería que Jesús cura a la persona, o sea, la desató en el día, y luego hay que atarla otra vez, o sea, enfermarla en el mismo día para que no sea pecado. Sería ridículo pensar de semejante manera. Bien, esto está mostrando entonces las prácticas que los judíos tenían con respecto a sus leyes rabínicas y lo que Jesús hizo en sábado al atacar esas leyes, al hacerlas inválidas y exaltar con ello el mandamiento, que en general ha sido que sea un día de alegría, de gozo, en las 7 curaciones de Jesús. Acordémonos, allí en Marcos capítulo 1 se cuenta la del endemoniado en la sinagoga, y luego posteriormente la suegra de Pedro, ya en la casa en sábado, y a la puesta del sol viene la gente ya a la puesta del sol del sábado a buscar curación. Jesús los podría haber curado allí nomás en horas de sábado, era su misión traer alegría en sábado, pero la gente esperó hasta la puesta del sol. Lo mismo después las curaciones en Lucas, que son 3, aunque están compartidas en los evangelios también, que es la del hombre de la mano seca en Lucas capítulo 6, la mujer con su espalda encorvada, Lucas 13, y aquel hombre con hidropesía o acumulación de líquido anormal en el cuerpo, Lucas capítulo 14. Y luego las 2 grandes curaciones en Juan, capítulo 5 y capítulo 9, hechas en sábado, la del paralítico y la del ciego. Jesús absolutamente trae bendición en sábado con sus curaciones. Quizás hay textos que nos van a ayudar a entender el propósito de las curaciones sabáticas que Jesús intencionalmente realizaba en sábado. Uno de esos textos lo vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 23. Allí se nos dice, versículo 12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno,
y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Miremos con ello que el propósito del sábado era hacer que el observante, el judío en este caso, pudiera encontrar no solamente reposo, sino que encuentre refrigerio, encuentre descanso también. Refrigerio es un alivio. Y entonces en el caso aún de los animales, con razón Jesús pues utiliza el ejemplo, en el caso de la mujer encorvada, Lucas capítulo 13, cuando dice, ¿cada uno de vosotros acaso no desata en el día sábado su buey o su asno y lo lleva a beber para que encuentre descanso? Éxodo 23, 12. O aún del hombre que tiene la carga de la hidropesía, de la acumulación de líquidos, Lucas 14. Como dice aquí el texto, capítulo 14, versículos 1 en adelante, aconteció un sábado que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, con hidropesía o acumulación anormal de líquidos. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y fariseos diciendo, es lícito sanar en sábado. Pero ellos callaron, y él tomándole, lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea sábado? Notemos que aquí hay algunos asuntos a comentar. Uno de ellos es vida o muerte. ¿Es lícito sanar en sábado? ¿Por qué lleva a ese extremo si el hombre estaba crónicamente enfermo? Si era lícito sanar. O aún incluso ya en el capítulo 6, en la otra curación del hombre con la mano seca, utiliza también la expresión vida o muerte. Miremos el hombre de la mano seca. Dice versículo 6:9, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y se ve por el contexto de Lucas 6 que Jesús dice esto porque compara entre salvar, ayudar, dar alegría contra la práctica de los judíos que respiraban homicidio. Ellos querían matar. ¿Qué era más lícito en sábado? Y en el caso de Lucas 14, cuando pregunta si era lícito sanar en sábado. Y entonces ellos se callan porque no se imaginan por dónde Jesús va a traer la respuesta. Entonces cura al hombre, pero luego hace la comparación al estilo rabínico, que es típico el rabino para justificar sus acciones, trae ilustraciones. Jesús acepta ello, cuando en el versículo 5 dice, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente aun siendo sábado? Por lo tanto, Jesús veía al hombre como que había caído en un pozo, es el pozo de su enfermedad de la hidropesía, y aún más, sea que el hombre fue traído a esta hora de comer de los fariseos, el texto nos dice que, versículo 1, que aconteció un sábado, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Si habían creado esa circunstancia para traer al hombre enfermo. De hecho, en el versículo 7 continuó la historia dando una lección al dueño de la casa que lo invitó. Entonces, si era la lección, era traer a un hombre enfermo, si era este el motivo. O si era simplemente amigo del dueño de casa, un fariseo más quizás, y que Jesús se compadece y le trae curación. Sea lo que fuere, lo que importa es que Jesús entiende que el hombre está caído en su peso, en su carga de enfermedad. Y para ello, la ley de Moisés, también en Éxodo, capítulo 23, en este caso, traía su alivio. ¿Qué es lo que uno tenía que hacer? Dice acá, si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Allí se da la orden de que si hay un buey o un asno en problemas, uno tiene que actuar. Aún en Deuteronomio capítulo 22, los 4 primeros versículos, también traen órdenes respectivas de cuando el animal cae bajo su carga. Y así pasaba con el hombre hidrópico. Es la comparación que Jesús hace. Deuteronomio 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero,
No le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se la perdiere, y tú le ayudarás, no podrás negarle tu ayuda. Y si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, lo ayudarás a levantarlo. Notamos, ahora comparamos con Lucas 14. Dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día sábado? Pues allí Jesús vio, así como en la ley de Moisés se ordenaba el trato misericordioso, compasivo, humano para con los animales en problemas, así ahora con mayor razón para un ser humano que no podía disfrutar por su agravada salud del sábado, Jesús trae alegría al curarlo en sábado, pero aquí que sus enemigos respiran odio, violando el mandamiento. El texto termina diciendo, y no le podían replicar estas cosas, y si las echaban, seguramente traían también sus malos pensamientos. Así pues, terminamos esta reflexión acerca de cómo Jesús, con sus curaciones, logra engrandecer la ley y magnificarla, para que quede probado que Jesús, él lleva a cabo el cumplimiento de un segundo Sinaí, la profecía de Isaías 42:21. Él magnifica la ley, de aquella ley dada a Moisés, con verdades apodícticas, verdades universalmente ciertas, incuestionablemente demostradas, es lo que significa la palabra apodíctico, es necesariamente válido, nadie puede discutir así los mandamientos, especialmente de la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Nadie puede cuestionar esas leyes o hacerle alguna salvedad o una ética situacional como hay quienes intentaron. Son universales, pero aún así Jesús explora más allá para ver las intenciones del corazón. Y así hemos visto en la guarda del sábado, que no escapa a ello, Jesús tira abajo todo el sistema rabínico para exaltar la ley de Dios, el cuarto mandamiento y la forma correcta de obedecerla. Gracias.